Deontología y desarrollo profesional, unidad temática 3. ¿Qué es la deontología? La deontología profesional es aquella que determina los deberes que son mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Es como llamarlo la moral profesional. ¿Por qué la moral profesional? Porque viene de afuera. Es construida por el grupo social profesional y son imposiciones que debemos cumplir dentro de nuestro ejercicio profesional. La deontología es una disciplina cuyo objeto es el estudio de las normas de comportamiento profesional específicas de los profesionales de la salud. Esta disciplina incluye 3 tipos de normas: las morales, objeto de la ética tradicional; la norma deontológica propiamente dicha, que están en los códigos de deontología; y las normas jurídicas de cada país. En función de estas normas deontológicas se van a armar los códigos, que es un conjunto normativo. Los códigos deontológicos son documentos creados por los organismos profesionales oficiales en los que contienen los principios, normas y preceptos que han de guiar e inspirar a sus miembros en el ejercicio ético de su trabajo profesional. Tiene una función deontológica, tiene una función educativa e informativa, tienen función remunerativa, una función regulativa y directa y una función identificadora. Pero principalmente tienen 2 funciones que son las que quiero recalcar. Unas miran al exterior de la profesión y otras hacia el interior. Al exterior, los códigos sirven de término de referencia de la conducta recta y competente que los ciudadanos pueden esperar de los profesionales. De este modo definen el perfil moral de la profesión, promueven su prestigio social y le confieren legitimidad pública. Es como nos ve la gente trabajando, es lo que opina de nosotros la gente trabajando. Hacia adentro de la profesión, los códigos, además de ser la guía necesaria de la conducta aceptable de los profesionales en ejercicio, sirven de patrón objetivo para juzgar, conforme al régimen disciplinario establecido, las conductas profesionales desviadas. Esto es, que hacia adentro de la profesión, nuestros pares profesionales nos van a juzgar en cuanto nosotros nos vayamos fuera de toda la normativa deontológica o de toda la moral que debemos cumplir. Código Internacional de Ética en Enfermería. El Código Internacional de Ética en Enfermería surge por el Consejo Internacional de Enfermería, que es una federación de asociaciones nacionales de enfermeras que representa a las enfermeras de más de 128 países. El Consejo Internacional de Enfermería fue fundado en 1899 y es una amplia organización internacional de profesionales de la salud, dirigido por enfermeras y dedicado a las enfermeras. El Consejo Internacional de Enfermería trabaja para asegurar la calidad de la atención de enfermería para todos, políticas de salud equilibradas en todo el mundo, el avance de los conocimientos de enfermería y la presencia en el mundo de una profesión respetada y una fuerza de trabajo competente y satisfecha. El código tiene 4 elementos que constituyen el marco de las normas de conducta: la enfermería y la persona, la enfermería y la práctica. Aquí nos habla del empleo de la tecnología y de los avances científicos que deben ser compatibles con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas. La enfermería y la profesión, y la enfermería y sus compañeros de trabajo. Dentro de cada elemento, cuando ustedes vean el Código Internacional de Ética, van a ver toda la descripción que hace de toda la normativa moral sobre cada uno de estos elementos. Bioética.
La bioética es la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de los seres vivos, así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. Responde a la necesidad de propiciar la reflexión del personal de enfermería sobre los aspectos éticos del ejercicio de la profesión, enfatizando en la necesidad de reconocer al paciente como un sujeto autónomo que tiene derecho a saber, opinar y decir sobre la conducta que pretenden asumir los profesionales de la salud en la intención de promoverle su salud, evitarle enfermedades o diagnosticar y tratar y rehabilitar en caso necesario. La bioética posee 4 principios fundamentales. El principio de la beneficencia, que significa hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se realizan. El principio de no maleficencia, que tiene que ver con no dañar. Es el no dañar de la ética y es el no dañar tradicional. El principio de la autonomía, que es uno de los principios que incorpora la bioética a la ética medicina tradicional. Aceptación del otro como agente moral, responsable y libre de tomar decisiones. Tiene mucho que ver esto con lo que estuvimos hablando de alteridad. Y el principio de justicia, de una justicia distributiva, es decir, distribuir equitativamente los bienes escasos en una comunidad. Dar a cada uno lo suyo, lo merecido, lo propio, lo necesario. Aunque el mayor énfasis se hace sobre la justicia a nivel de la sociedad y de las instituciones, ello no evade la responsabilidad individual de los profesionales de la salud en la aplicación de este principio de bioética. También justicia significa no derrochar escasos recursos en un paciente, a sabiendo que esos recursos no variarán el curso de la evolución del estado terminal, dejando por ello desprotegidos a otros pacientes necesitados y con posibilidades de recuperación. Resulta desde este punto de vista injusto el procedimiento de prolongar la agonía de un enfermo en estadio terminal, por una parte, y acortar la vida útil y recuperable por otra. Son principios, fundamentalmente este de la justicia, que si se analizan de una parte fría, uno va a decir qué enfermería o qué bioética, si hablamos de la ciencia, más desaprendida por el otro. En realidad hoy la ciencia médica puede determinar si una persona tiene posibilidades de sobrevivir, de continuar con la vida o no. En estas posibilidades de no continuar con la vida hay que acompañar al paciente hasta el último momento de su vida, tratando de darle el confort y cubriendo las necesidades que puedan. Lo que viene a decir la bioética es no prolongar la vida de este paciente mediante químicos, mediante máquinas. Una vida obviamente que no es la vida que nosotros entendemos, sino lo que dice es prolongar los signos vitales de la persona, pero no la vida del ser humano, sino prolongar los signos vitales por una cuestión económica, por una cuestión que le rinde a la clínica, al médico privado, en desmedro de aquellas personas que necesitan una cama. Son temas, la verdad, muy interesantes para estudiar, para trabajarlo, pero puntualmente tomarlos con mucha seriedad y respeto, porque tanto de uno como del otro lado hay seres humanos. Vamos a ver también en esta unidad de declaración de voluntad anticipada. Toda persona capaz tiene el derecho de expresar su consentimiento o su rechazo
con respecto a los tratamientos médicos que pudieran indicársele en el futuro, en previsión de la pérdida de la capacidad natural o la concurrencia de circunstancias clínicas que le impidan expresar su voluntad en ese momento. El derecho mencionado se ejercerá mediante una declaración de voluntad anticipada, entendiéndose por tal la manifestación escrita, datada y fehaciente de toda persona capaz que libremente expresa las instrucciones que deberán respetarse en la atención. O sea, toda persona expresa las instrucciones que deberán respetarse en la atención y el cuidado de su salud, que reciban el supuesto de lo que estábamos viendo en la parte de arriba. Tal declaración podrá ser prestada por el paciente, por ante el médico tratante y ante la presencia de dos testigos. Esta declaración será asentada en la historia clínica. Esta declaración de voluntad anticipada contendrá las manifestaciones expresas y claras del declarante, orientando al médico y o a la institución sanitaria sobre las decisiones a tomar en su caso y, en particular, si deben abstenerse de someterlo a determinados tipos de tratamientos médicos, así como qué tipo de tratamiento prefiere que le sea aplicado entonces. La declaración de voluntad anticipada debe ser respetada por el médico y o la institución sanitaria tratante. Una cuestión muy importante es diferenciarlo con el consentimiento informado, esto que estuvimos viendo en la unidad 2. Con respecto a la declaración de voluntad anticipada es para el futuro. Acuérdense que el consentimiento informado es para la cirugía o el tratamiento que voy a tener ahora. En cambio, la declaración de voluntad anticipada va más allá de eso. Es para el futuro. La declaración de voluntad anticipada es por si pierde la capacidad de expresar su voluntad en ese momento, en el momento en el que tiene que expresarla. Entonces, anticipadamente, o atrás en el tiempo, ya manifiesta que si yo tengo que ser sometido a determinada cirugía, o tengo que ser sometido a esto, o esta cuestión, y no puedo decidir en ese momento, decido que se haga esto. Por eso es voluntad anticipada. El consentimiento informado se presta solo y únicamente para cada tipo de estudio. El consentimiento informado no es general, es particular, es para cada cirugía, para cada tratamiento, para cada práctica que requiera el consentimiento informado y escrito. Obviamente, como enfermeros, para cada práctica hablamos con el paciente y le informamos, mire, vamos a poner una inyección, vamos a colocarle un suero y se da un consentimiento. Pero hay determinadas prácticas que pueden involucrar cuestiones de vida, que pueden involucrar con cuestiones que puedan pasar después, que se deben informar, como estuvimos hablando con el consentimiento informado, para, por un lado, que el paciente entienda qué es lo que se le va a hacer y quede claro, y por otro lado, el médico también, de alguna forma, o la persona que vaya a realizar la práctica, se encuentre protegida de que el paciente dio esa voluntad. Eso es en el consentimiento informado. Esta voluntad que en el consentimiento informado se necesita al momento de darlo, en la voluntad anticipada no está al momento de la práctica. La voluntad en la voluntad anticipada va a estar antes, cuando la persona hace el documento y dice y da la orden al médico diciéndole esto quiero que me hagan y esto no. Fundamentalmente son maniobras de sostenimiento de vida a las que se refiere a voluntad anticipada, pero pueden ser un montón de cosas. Manifestación expresa y clara orientada al médico y a la institución sanitaria sobre las decisiones a tomar en caso, y en particular se debe someterlo a determinado tipo de tratamiento médico y como qué tipo de tratamiento prefiere que le sea aplicado en la declaración de voluntad. En cambio, en el consentimiento informado no es el paciente el que va a hablar, es el médico el que le va a explicar al paciente lo que se le va a hacer. En la voluntad anticipada, como dice recién, el quien manifiesta la voluntad y dice lo que quiero que pase, ¿sí? Si llega a pasar esto,
es el paciente. En el consentimiento informado es el médico el cual le va a explicar al paciente qué es lo que se va a hacer para ese tratamiento puntual. La voluntad anticipada va más allá del consentimiento informado, porque no se limita a la aceptación de lo que el facultativo le propone en un momento determinado. En el consentimiento, en la declaración de voluntad anticipada, no hay propuestas, no hay información sobre riesgos, es una decisión que se debe respetar dentro de los parámetros que da la ley 4263. ¿Por qué remarco esto? Porque la ley da, si bien se habla de la voluntad del paciente, lo que no permite es que el paciente no se hidrate, no se alimente y determinadas cuestiones más que están en la ley, que son importantísimos saber al momento, ¿sí?, de aceptar una declaración de voluntad anticipada. Para el trabajo práctico, y esto lo quise meter en el video para poderlo explicar, fundamentalmente piénsenlo de lo que vimos en la unidad 1 y estos conceptos nuevos que trajimos en esta unidad 3. Cuando ustedes lean el código deontológico de enfermería, que yo se los agrego como un archivo más en la plataforma, cuando habla de la enfermería y la práctica, hay una señalización o una frase que dice: la enfermera juzgará la competencia de las personas al aceptar y delegar responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo me pongo como la enfermera que va a aceptar una determinada responsabilidad que le va a dar el jefe o la jefa. Y yo me pongo también como la enfermera que tengo que delegar trabajo para otra enfermera. O sea, yo como enfermero y yo como supervisor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tengo que juzgar o por qué sería una falta de ética no juzgar la competencia de quien delega en mí, o sea, de mi superior, como por qué no puedo, no, es una falta de ética no juzgar la competencia de a quien yo le delego? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo no juzgo la competencia de mi jefe cuando me delega una tarea? ¿Por qué tengo que juzgar la competencia? Porque si mi jefe o jefa de enfermería me dice: necesito que vayas a ese paciente y le hagas una autopsia, es una orden de trabajo, y más allá que es ilegal porque excede las competencias de enfermería, excede la ética, ¿sí? Excede la reflexión que uno puede hacer sobre esa competencia que me quiere delegar mi jefe. Como lo mismo, si yo le delego a una persona, ¿sí?, suponiendo que su primer día de trabajo, yo soy el jefe y le digo: andá y asistí en determinado parto, o andate a cirugía y asistí, qué sé yo, una cirugía de corazón como enfermero. Ahí yo no estoy haciendo una reflexión sobre las competencias, sobre las virtudes que tiene esa persona que recién empezó a trabajar, que puede tener la mejor onda, los mayores conocimientos teóricos, pero no tiene experiencia para poder llevar a cabo la tarea que yo le doy. Entonces, si yo no reflexiono sobre las aptitudes que tiene la persona y las posibilidades de realizar la tarea, es una falta de ética. Como también es una falta de ética si la persona que me delega a mí no me juzga. Juzgar, bueno, es una palabra media compleja, pero no visualiza si yo tengo las posibilidades de realizar o no cabalmente lo que a mí me pide. Esa sería la pregunta A, para tenerla en cuenta. Y la B, dentro de lo mismo de que la enfermera juzgará la competencia de las personas al aceptar y al delegar responsabilidades, ¿qué criterios utilizo para juzgar la competencia de quien delega en mí como la que a quien yo le delego?
¿Sí? O sea, ¿qué criterio tomo? La antigüedad, el respeto, si es una persona atenta, si cumple con las normas morales del servicio, ¿sí? Para yo poder reflexionar sobre la tarea que delega a mí, más allá de lo que yo pueda pensar sobre mí. Tengo que pensar de mi jefe también, a ver qué me está delegando. Y por otro lado, qué criterios utilizo yo para juzgar, ¿sí? Si la persona a la cual yo como jefe le delego puede realizar esa tarea. La pregunta 2 o la consigna 2 es una nota básica, una básica, en donde ustedes lo que le van a pedir al Colegio de Enfermería de la provincia de Río Negro, suponiendo que existiera, que soliciten se redacte un código de ética profesional. ¿Y por qué la importancia de ese código de ética? Que eso es lo importante de la nota. Fundamentar el porqué de la importancia. Entonces ponen arriba a la derecha Viedma, 28 de diciembre del 2020, señor presidente o señora presidente del Colegio de Enfermería de la provincia de Río Negro, su despacho, bajo, tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitar se redacte un código de ética profesional, porque, y ahí ponen el fundamento de por qué ustedes creen la importancia de redactar un código de ética profesional. Si el trabajo lo hacen en grupo, abajo firman poniendo cada uno el nombre, lo escriben, no tienen que hacer una firma. Y después, la última parte de lo que vine hablando hasta recién, la diferencia entre consentimiento informado y anticipada.